¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Una boda entre dos menores de edad en la comunidad de San Pedro Cuitlapa, en el municipio de Tlacuachistlahuaca, en los límites de la Costa Chica y la montaña de Guerrero, pues ha generado mucha controversia. El matrimonio entre menores de edad ocurrió el pasado domingo, se celebró bajo un toldo, hubo música en vivo, una mesa con pastel, muchos regalos, decenas de invitados, en fin, como sucede en las bodas tradicionales. Y comenzaron a ver algunos cuestionamientos de que la boda no fue un matrimonio civil, no se emitió ningún acta, no tiene validez legal, es simbólica, pero ¿qué hay detrás de un suceso de esta naturaleza en donde vemos a dos niños literalmente ya casados? ¿Qué tanta conciencia existe por parte de ellos? ¿Qué tanto es el peso de la familia? En fin, en una zona del país en donde lamentablemente, pues sí, el trato hacia los pequeños muchas veces los convierte en una mercancía. Pero yo no soy el experto, voy a hablar con uno de ellos, por supuesto. Mi querido Juan Martín de Tejiendo Redes, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Jesús, aquí, pues también sumándome a la indignación que todas y todos debemos de tener por esto, porque hace muy poquito que hubo otro caso en Guerrero, también ahí fue un acuerdo matrimonial y la respuesta a las autoridades fue exactamente la misma. No sabemos, no hay un registro oficial, porque además hay que recordar está prohibido en México, pero el sustrato de que esto primero sea público, que sea además constante en estas zonas y que las víctimas sean infantiles es de mucha preocupación. ¿A qué crees que se deba y por qué crees que se está presentando que no es un fenómeno nuevo, como bien señalas, es algo que ya se viene arrastrando? Mira, hay varios componentes. Naciones Unidas, CEDAW, el Comité contra la Discriminación a las Mujeres y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, emitieron una observación general hablando de las prácticas tradicionales nocivas. Este concepto creo que lo puede explicar bastante bien, porque hay, digamos, dinámicas culturales o sociales que se utilizan, digamos, hacia niños, niñas y particularmente adolescentes como ritos de paso. En el caso de los hombres, exponerlos a los toros, la iniciación sexual en espacios de explotación sexual y demás. Y con mucha frecuencia a las niñas tiene que ver con sus cuerpos directamente. En varios países de Europa y de África sigue persistiendo la ablación femenina o el corte del clítoris y las uniones tempranas arregladas o llamado matrimonio infantil. Y creo que en este caso específico se ha estado jugueteando en la narrativa los usos y costumbres. Y hay que insistir y aclarar que esto no es un uso y costumbre y no se puede cubrir ni ajustar con ello. Esto es una práctica patriarcal, machista, típica de la que hemos conocido todo este tiempo, que está documentado por las organizaciones que trabajan con los pueblos originarios en estas zonas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, hay lugares donde ha sucedido esto, lo que hay detrás son transacciones económicas de personas adultas, casi siempre que tienen cacicazgo o poder territorial, donde las niñas se convierten en un objeto y una mercancía. Y esto es un delito que hay que señalar. Porque, mi querido Jesús, si nos mantenemos en la línea de usos y costumbres, vendrá el silencio prudente. Como bueno, no nos metamos, hay una cosa milenaria, histórica, y no. Creo que esa narrativa lo que pretende es darlo por sentado, como que ya nada podemos hacer, y no, no es así. Las prácticas que tienen los pueblos originarios de todo nuestro país y de otros en la región priorizan la protección y cuidado a niños y niñas y no este tipo de dinámicas que claramente para la niña representa un mayor riesgo, también para el chico, pero es decir, ¿qué viene para ella o qué está viviendo ya? Abandono escolar, con alta probabilidad de un embarazo temprano, que su cuerpo no está diseñado y preparado para ello. Obviamente, pues no tiene capacidad económica, dependerá económicamente de la familia del otro niño, y esto con alta probabilidad la coloca también en dinámicas de violencia de todos tipos y de servidumbre. En el caso del niño, también, pues obviamente lo que implicará o podría implicar es abandono escolar. Bajo la lógica de ser un verdadero hombre, tendría que trabajar o demostrar que ya
no juega muñecos, ni se ríe, ni nada por el estilo. Y, entonces, todo este peso machista, cultural, tradicional, se les impone a dos adolescentes. Y creo que también hay que cuidar mucho la otra narrativa de, bueno, no tienen 12, tienen 15 o 16, no importa la edad, siguen siendo adolescentes, su cerebro está en desarrollo, necesitan la protección de su dinámica familiar y comunitaria, y hay que recordar, Jesús, que hay responsabilidad parental. Eso es de carácter legal, o sea, no es un tema de solamente le doy de comer y que aquí siga vivo y le doy una palmada, sino que esta responsabilidad parental puede tener implicaciones legales, como en este caso, que particularmente en Guerrero está tipificado en el Código Penal que esto pudiera representar sanciones incluso de privación de libertad. No hemos escuchado un posicionamiento de la gobernadora, hasta donde yo ubico, ni de la Procuraduría de Protección de Derechos de la Niñez del Estado de Guerrero, porque tendrían que estar ya en la comunidad garantizando la integridad de estos dos niños y niñas, de estos adolescentes, identificando los elementos que la Fiscalía de oficio tendría que haber iniciado ya por el presunto delito de matrimonio infantil. No es necesario un acta de registro civil porque eso no existe, está prohibido, no lo podrían haber emitido, pero la fiscalía puede intervenir ante lo que es evidente, digamos. Y a partir de ello desarrollar las investigaciones. No es necesario que separen a los niños y niñas de su entorno familiar, pero sí hasta el cuarto grado de su familia deberían de hacerse cargo alguien más en tanto se dan las investigaciones. Y hay que ubicar también la participación de los comisarios ejidales, de las autoridades locales, de las alcaldías y demás locales en estas zonas o de las rancherías que generalmente forman parte de estas transacciones o dinámicas. Y creo que lo central y lo básico es trabajar muy fuerte en las escuelas, Jesús, para que los niños y niñas puedan tener conocimiento de sus derechos y saber que pueden negarse a estas prácticas tradicionales nocivas. Sería ideal no en una lógica persecutoria, criminalizante, sino de trabajar con las comunidades hacia un cambio cultural, porque les conviene a sus hijos y sus hijas, que quieren seguramente con todo el corazón, le conviene a la propia comunidad y sobre todo va a proteger de que intereses adultos, económicos o de otro orden se impongan sobre las familias, particularmente las más pobres y excluidas. Oye, me llama mucho la atención cómo, por un lado, la autoridad dice, pues es que no hay registro, por lo tanto, no es un matrimonio legal, prácticamente se lavándose las manos, pero que a final de cuentas, en la forma de operar de los padres, pues eso pasa a un segundo término, dando una cierta muestra de lo que piensan de la propia autoridad en este tipo de sucesos, ¿no? Mira, sí, yo creo que estamos observando en todo el país, no es nuevo tampoco, Jesús, el público lo tiene presente, vamos a llamar el cinismo de la impunidad. Estamos en un tal nivel de fragilidad del Estado mexicano que no tiene capacidad de garantizar los derechos, la integridad, la propiedad de las personas, que, parafraseando al poeta Javier Sicilia, decía, solo administran el infierno. Y creo que es lo que estamos observando. O sea, este no es un tema relevante para ellos. Les preocupa más seguramente los cuerpos decapitados, el próximo proceso electoral del Poder Judicial, donde van a capturar ese poder. Es decir, hay otras prioridades para las élites políticas en este país y no niños y niñas y algo básico, el cumplimiento de la ley. Y creo que esto obviamente va en contra de todas y todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos, no solamente porque nos dejan el mensaje de que no pasa nada y que la impunidad es tal, pero al mismo tiempo nos puede inmovilizar. Por eso es que me parece muy positiva la indignación en redes sociales frente a este hecho. Es una indignación espontánea, auténtica. Por supuesto que hay mucha desinformación, narrativas y todo, pero bueno, creo que la indignación es positiva. Muy preocupante la omisión y la evasión que tienen las autoridades, pero más preocupante aún, Jesús, esto que estamos conversando, que el Estado esté tan frágil en sus capacidades institucionales que no sea capaz de proteger a niños y niñas ante un hecho tan evidente de que viola la propia ley que ya tiene el Estado de Guerrero. Y porque nos dejen claro entonces que son como especie, como nos has dicho tú muchas veces, ¿no? O sea, el adulto los ve como una anexión o una extensión de sí mismo, pero no como alguien sujeto
de derechos como alguien sujeta de beneficios. Tal cual, y creo que es central recordar que estas culturas patriarcales, ¿no? El machismo, el racismo, el clasismo, todo es lo que está asociado, ve a los niños, particularmente desde el adultocentrismo, ve a los niños como objetos, así como objetos que no piensan, que no deciden, sino que el mundo adulto decidimos sobre esos objetos. Y en el mejor de los casos los tratamos como objetos de protección, incluso con todo el daño que eso puede significar, pero también, como en este caso, se les convierte en objeto de deseo sexual. Y creo que esto es muy importante porque cuando estamos hablando de las niñas en particular indígenas, estamos hablando de cifras grandes, mi querido Jesús. En el censo de 2020, el INEGI encontró 27.800 niñas de 12 a 17 años casadas o en uniones tempranas. Estoy hablando específicamente de niñas que se autoidentifican como de pueblos originarios. Casi 28,000 niñas y niñas indígenas de 12 a 17 años en unión temprana o casadas en 2020. O sea, es una cantidad enorme que las predispone ya pues a la servidumbre, la esclavitud, obviamente a muchas formas de violencia, bastantes embarazos y con poca posibilidad de sentirse protegida ya no por sus familias, ni siquiera por el Estado. Ahorita qué bueno que tocas el tema de la cultura, porque no va a faltar quien diga, ¿no? No, es que son es su cultura, así son sus usos y costumbres y demás, y yo creo que ya tenemos que discutirlo desde otra óptica, ¿no? Sí, mira, yo creo que esa narrativa no solamente es vieja, sino que es una manera muy sencilla de evadir los temas centrales. Y creo que uno muy importante es que la humanidad en su conjunto, no solo en nuestro país, la humanidad en su conjunto, ha ido avanzando afortunadamente a acuerdos o consensos mundiales que están en el marco de los derechos humanos. Entonces, hace 76 años, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecía que todas las personas nacemos con dignidad y derechos en igualdad de condiciones. Hace 76 años. Y de ahí se derivan muchos tratados, acuerdos, convenios, convenciones sobre derechos y particularmente de los pueblos originarios, se ha profundizado que tienen derecho a la consulta, que tienen derecho a conservar su identidad, protegerla y sus usos y costumbres, pero en ningún apartado está sustentado que esta cultura o estas expresiones violen los derechos humanos. Y ya no pensemos solamente en esto, pensemos en cualquier otra expresión cultural que se nos ocurra. Nosotros tenemos, suelo poner de ejemplo, la maravillosa celebración del Día de Muertos, ¿no? Y esto es incluso patrimonio intangible de la humanidad. Pero no hacemos la misma celebración de hace 50, de hace 100 años. Se ha adaptado al momento en el que ahora tenemos, incluso hasta juguetonamente con el sincretismo del Halloween o de la fuerza de una producción como Disney y la película de Coco. Así son los procesos culturales, se van adaptando y demás. Entonces, no podríamos justificar bajo este argumento, que además, insisto, no tiene ninguna base ni antropológica ni nada por el estilo, que sustente la violación a los derechos humanos de las niñas y los niños. Así es que creo que esto tendríamos que dejarlo fuera de la conversación y más bien ir al centro. Las comunidades, cuando tienen condiciones apropiadas de organización, de justicia, en este caso, las mujeres tienen un rol importante en la participación de la comunitaria, perdón, en la vida comunitaria. No existen estos llamados matrimonios infantiles. Quizás hay que mirar hacia los pueblos originarios en el norte. Estos casos no suceden porque el rol que tienen las mujeres dentro de las dinámicas comunitarias y los usos y costumbres suele tener mucha mayor participación. Por supuesto, siguen conservando como la sociedad en su conjunto prácticas machistas y otro tipo, pero sí se notan estas diferencias con entidades que además hay que ubicar son las históricamente, digamos, señaladas o abandonadas como por la discriminación estructural. Se acaba de presentar el índice de desarrollo o de progreso en México y nuevamente vuelven a ser estos estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, los que en los últimos, solamente por hablar de décadas recientes, 30, 40 años, siguen teniendo los mayores rezagos de todo tipo, educativos, de salud y demás,
y la característica es que ahí se encuentra la mayor parte de los pueblos originarios. Y nuevamente nuestro racismo como Estado, de quienes han gobernado o quienes gobiernan las élites políticas, el racismo, el clasismo, hace que estos pueblos originarios queden sin la inversión pública, sin los recursos, y obviamente todo esto se traduce en dinámicas de precariedad que dejan en los hechos y diariamente a cientos de miles de niñas pues vulnerables a uniones tempranas, embarazos tempranos, formas de violencia, abandono escolar, trabajo infantil. Esto puede cambiar si hay una decisión de Estado para priorizar a niños y niñas de pueblos originarios y que nacer en una comunidad indígena no los predestine a que 8 de cada 10 tengan que vivir en pobreza extrema toda su vida. Finalmente, qué difícil, ¿no, querido? Darle valor a esa frase, son solo niños. Así es. Creo que tenemos que cambiar también nuestra narrativa y hablar de personas. Esto es una Claro. obviedad, pero si hablamos de las personas, niños, niñas y adolescentes, si hablamos de las y los ciudadanos, niños, niñas y adolescentes, puede ser que desde ese lenguaje empecemos a construir también otras narrativas. Mi querido Juan Martín, de Tejiendo Redes, yo siempre te agradezco estos minutos y que nos permitas aprender de ti, querido. Muchísimas gracias, querido Jesús, y bueno, gracias por hablar de este tema contigo y con tus seguidores y tu público.